Vamos a tratar el tema de hoy que nos parece también muy pero muy importante porque estaremos desarrollando la esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica del que lamentablemente poco sabemos y justamente nos interesa saber de qué se trata, cuáles son los tratamientos, cómo identificar esta enfermedad y abrimos el programa de esta manera. Heart is a balloon, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. Don't let it get away on the road. You got no destination in the mind. In the maze of her imagination, your love is down. Even if that doesn't ring true, you've been all over, and it's been all over you. It's a beautiful day. Don't let it get away. It's a beautiful day. Touch me, take me to that other place. Teach me, I know I'm not a hopeless case. See the world in green and blue. See China right in front of you. See the canyons broken by cloud. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. It was a beautiful day. Don't let it get away. Beautiful day. Touch me, take me to that other place. Release me. I know I'm not a hopeless case. What you don't have, you don't need it now. What you don't know, you can feel it somehow. What you don't have, you don't need it now. Don't need it now. It was a beautiful day. Bueno, de eso estamos hablando hoy, de la esclerosis múltiple. Un corto muy emocionante que Bono, a través de ceder estos derechos de esta hermosa canción que canta, junto con esta organización que tiende a concientizar acerca de lo que es la esclerosis múltiple. Veíamos atletas, amas de casa, oficinistas, niños, niñas, personas que conviven y que viven con esclerosis múltiple. Y gracias a que posiblemente hayan tenido un diagnóstico temprano y una medicación adecuada y un tratamiento adecuado, viven hace muchísimos años con esta enfermedad sin tener o sentir
demasiados limitantes. De eso se trata el programa de hoy. Hoy hablamos de esclerosis múltiple, pero tenemos que saber de qué se trata esta enfermedad, dónde proviene. Definitivamente es una enfermedad neurológica, es congénita, es genética, cosas que muchas veces nos preguntamos y no sabemos. Por eso es que en este caso fuimos a consultar al doctor Ricardo Mayola y nos habla sobre las características generales de la esclerosis múltiple. Bueno, hablar de esclerosis múltiple significa hablar de una causa frecuente de discapacidad. Para muchos es la segunda o tercera causa de discapacidad en la población joven después de los accidentes de tránsito. Es una enfermedad que tiene una serie de características muy particulares en la que debe haber siempre un altísimo grado de sospecha. Seguramente debe haber bastantes pacientes con la enfermedad que todavía no tienen diagnóstico. Y también ocurre la inversa, hay muchos pacientes que tienen el diagnóstico de esclerosis múltiple y posiblemente tengan otra enfermedad. Clásicamente se define como una enfermedad de la mielina del sistema nervioso central. En general la enfermedad comienza con afectación ocular, con pérdida de la visión o con trastornos de la marcha, que nosotros definimos como paraparesia espástica, en lo que el paciente tiene trastornos para caminar con exacerbación de los reflejos y con signos que indican el compromiso del sistema nervioso central, o sea, afectación básicamente del cerebro o del encéfalo. Hay muchas hipótesis y muchas teorías. Lo que sí se sabe es que existe un mecanismo inmunológico por la cual el organismo en determinada etapa de su vida no reconoce como propio a parte de sus tejidos y desencadena una reacción inflamatoria mediada por linfocitos que hace que ocurran fenómenos inflamatorios a nivel del cerebro, como si fueran en parches, generando interrupción de vías nerviosas y ahí la aparición de los síntomas. Es una enfermedad progresiva, pero tiene característicamente un curso en brotes y remisiones. ¿Qué quiere decir? Que tiene etapas en las que el paciente se siente mal o tiene síntomas neurológicos y etapas en las que los síntomas mejoran y después vuelve a reagudizarse con ese síntoma o con otros síntomas, dando lugar a una constelación de signos y síntomas que el médico tiene que tener en cuenta para pedir los estudios necesarios para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, el doctor Mayola nos explicaba cuáles son los signos de reconocimiento, no solamente para el paciente, sino para el médico. Estos signos a tener en cuenta cuando se llega a este diagnóstico de esclerosis múltiple. Pero también preguntarles, porque entiendo que estos factores donde los episodios se producen y de acuerdo en el tiempo que se producen y se detienen, esto va a empeorar o mejorar la enfermedad. No importa en los pacientes que sea en niños o sean adultos. En general es una enfermedad progresiva. Sí. Lo que hay hoy en día, si bien no hay una cura, hay medicación para controlar y que esta progresión sea lo más lenta que se pueda. Y para mejorar ciertos síntomas, como mencionaba el doctor Mayola, que puedan tener particularmente, sobre todo espasmos musculares o debilidades o parestesias, que es la falta de sensibilidad. Pero lo más fácil sería explicarlo como si fuera un teléfono y el cable del teléfono. Lo que recubre el cable, ese caucho, vendría a ser esta mielina que se destruye por los propios linfocitos, que son las células de defensa, y se producen pequeñas lesiones que se van cicatrizando. Por eso hay periodos donde no hay ningún tipo de síntomas y hay periodos donde hay síntomas, que son los brotes. Cuanto antes uno pueda detectar esta enfermedad, mejor es para el paciente, mejor calidad de vida va a poder lograr. Así es. Es así. Totalmente. Esto es definitivo. Definitivamente que sí, y la idea es hacerlo el diagnóstico lo más temprano posible. Lo que pasa es que los síntomas van a variar, depende del nervio que se afecte. Entonces puede empezar con problemas para la marcha, problemas oculares, cualquier otro los síntomas pueden ser variables. Y hace que uno descarte un montón de enfermedades antes de llegar. Se dice que la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta más a mujeres que a hombres y que se llega al diagnóstico a partir de los 20, que se da o que despierta esta enfermedad entre los 20 y los 40 años. Pero también puede afectar a los niños. No es una enfermedad excluyente de los adultos, también pueden tener esclerosis múltiple los niños. Puede afectar a los niños, por suerte solo un 3% afecta a los niños menores de 18 años, digamos, adolescentes y niños. Sí, las características en general son muy parecidas a las de los adultos. Lo que pasa es que
que cuando comienza, sobre todo antes de los 30 años, tiene mejor pronóstico que si comienza después de los 30. Por último, por este bloque, ¿hay un análisis, hay un diagnóstico específico que ustedes como médico tengan en cuenta o tengan que hacer para confirmar esta enfermedad? No existe un único diagnóstico, lo que se hace es un buen examen neurológico, sí. Se pueden hacer algunos estudios, pero la resonancia magnética del cerebro, de la médula, es la que va a ver estos pequeños parches que van quedando y uno acerca así al diagnóstico. Ale, contanos qué vamos a estar desarrollando después la pausa, porque entendemos que el trabajo kinesiológico es fundamental en esta enfermedad. Sí, buscamos lo que siempre decimos, la calidad de vida del paciente, sí. Buscar que el paciente sea lo más independiente posible, y dentro de las distintas, la esclerosis múltiple, hay muchos estadios y formas de la enfermedad, lo cual van a dar una proyección de cómo esa persona va a estar. Entonces, a partir de ahí uno encuadra un tratamiento para que justamente buscar todos estos beneficios. Bueno, en un ratito estaremos desarrollando esto con el licenciado Resnikov. También vamos a contar con la presencia de Alberto Cavalucci, que es paciente con esclerosis múltiple, que nos va a contar obviamente su propia experiencia, que va a ser de muchísima utilidad para aquellas personas que definitivamente tengan esta enfermedad, que se acaban de enterar, que acaban de recibir este diagnóstico y posiblemente se encuentren con toda esta confusión propia cuando uno le dicen algo que no esperaba y que no entiende cómo se va a desarrollar. Así que llámenos, utilicen nuestros teléfonos, que ¿cuáles son, Roberto? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Tenemos un mail. médicos@tvpublica.com.ar. Y nuestro Facebook. www.tvpublica.com.ar/Facebook médicos. Bueno, hoy hablamos de esclerosis múltiple. No te muevas de ahí, hacemos una pequeña pausa. Estamos en vivo, esto es Médicos por Naturaleza. ¿Sabías que la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, neurodegenerativa y crónica del sistema nervioso central? Por el momento se considera que no tiene cura, aunque existe medicación eficaz. La investigación sobre sus causas es un campo activo de investigación. Las causas exactas son desconocidas. Puede presentar una serie de síntomas que aparecen en brotes o que progresan lentamente a lo largo del tiempo. Se cree que en su génesis actúan mecanismos autoinmunes. Fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now.